Renacimiento, parte 2. Continuando con los hechos relevantes que aparejó el Renacimiento, hoy hablaremos del humanismo. El humanismo es el movimiento cultural vinculado al Renacimiento y originado en Italia, con centralidad especial en Florencia, Roma, Venecia, en el siglo XV. Tuvo como precursores a escritores como Dante Alighieri, Francisco Petrarca, Giovanni Boccaccio, cuyas obras confrontaron la crisis de fe y religiosidad desencadenada por la corrupción de la Iglesia Católica. El humanismo desencadenó profundos cambios culturales e ideológicos como la Reforma Protestante, la Contrarreforma, la Ilustración, la Revolución Francesa y la Revolución Industrial. El humanismo rescata la centralidad del hombre en sustitución de Dios que imperó en la Edad Media. Otorga gran importancia al pensamiento crítico y a la razón, en contraposición de la superstición y de los dogmas impuestos por la Iglesia Católica Paulino-Romana. En educación, el humanismo impulsó el modelo de enseñanza individual. Encontró difusión gracias a la imprenta de tipos móviles. Los principales mentores del humanismo son Francisco Rabelais, Juan Comenius, Erasmo de Rotterdam, Tomás Moro. Rabelais, Francia, 1494-1553. Sugiere que para el joven aprenda los conocimientos fundamentales debe privilegiar la observación. Las flores del campo, los astros, los alimentos y las matemáticas, tanto la aritmética como la geometría, deben aprenderse por medio del juego de naipes y de fichas. Todo aprendizaje, dice Rabelais, debe realizarse siguiendo el método sensitivo. Igual en el caso de la moral, la lectura, el dibujo, el griego, el latín, las artes liberales, los textos clásicos. Sus obras más importantes, sus dos escritos más importantes, Gargantúa y Pantagruel, satirizan la sociedad de su época y están dirigidos contra la hipocresía que encubre el dogmatismo y el ascetismo de la Iglesia, razón por la que fueron considerados heréticos y su autor perseguido. Comenius, Moravia, actual República Checa, 1592, y muerto en Ámsterdam en 1670. Su concepción educativa tiene un sesgo religioso que afecta toda su obra. Para él, el mundo es la creación de Dios, y el conocimiento, la búsqueda de éste por todas partes. Ve a la educación como una preparación para la vida eterna, para la vida de ultratumba, y considera que este debe ser el objetivo de la educación. Para Comenius, igualmente, existirían tres niveles en educación: la educación intelectual o de sí mismo y del mundo circundante, la autoeducación o educación moral, y la educación religiosa para llegar a Dios. Erasmo de Rotterdam, filósofo, filólogo y teólogo holandés, 1466-1536. Tradujo los textos bíblicos. Planteó la necesidad de liberar a la Iglesia Católica de la rigidez impuesta por la vida clerical y la acción de los devotos de entregarse a sacrificios y prácticas ajenos a la libertad y al amor que debía significar vivir en Dios. Sostuvo que la condición católica y de fidelidad a Dios era definida únicamente por el bautismo. Erasmo es el autor del Elogio de la Locura, y respecto de esta dice lo siguiente: sin mí el mundo no puede existir ni por un momento, pues ¿no está lleno de locura todo lo que se hace entre los mortales? ¿No lo hacen los locos y para locos? Ninguna sociedad, ninguna convivencia puede ser agradable o duradera sin locura.
de modo que el pueblo no podría soportar a su príncipe, el amo a su sirviente, la doncella a su señora, el preceptor a su alumno, el amigo a su amigo, la mujer a su marido, por un solo momento, si de vez en cuando no se descarriaran, se adularan, toleraran sensatamente las cosas o se untaran con un poco de locura. Tomás Moro, autor de la Utopía, 1475-1535. En la Utopía, Tomás Moro plasma su visión sobre el ideal de una patria de convivencia, en donde la sociedad responde a sentimientos de solidaridad y responsabilidad que les permite a los hombres generar un clima de paz, tranquilidad y felicidad. Cuarto hecho importante del Renacimiento, el racionalismo. Está ligado al nombre de René Descartes, que vivió entre 1596 y 1650. Descartes estudió con los jesuitas hasta los 16 años y luego en la Universidad de Poitiers, que junto con la Universidad de París es una de las universidades antiguas católicas. El pensamiento de Descartes pretende confrontar el escepticismo pirronista imperante en Francia en el siglo XVI y principios del XVII. Al respecto, digamos que Pirrón, o el pirronismo, fue fundada por Pirrón de Elis allá por los años 365 y 275 a.C. No es posible saber nada de las cosas, decía Pirrón. Lo mejor es no formular juicio alguno. El valor de semejante abstención permite alcanzar el sosiego del alma. El pirronismo alcanzó importancia en los siglos I y II después de Cristo, con Enesidemo, que es el que primero planteó la duda universal, y también por Sexto Empírico, que propuso la tesis del sensualismo. Los dos, Enesidemo como Sexto Empírico, fueron duramente perseguidos por los cristianos. El pirronismo resurgió con fuerza en el Renacimiento. La duda metódica cartesiana es el método seguido por Descartes para encontrar la verdad a través de la razón. Cogito, ergo, sum. Pienso, luego soy o entonces soy. Los propósitos de Descartes. La filosofía de René Descartes plantea que el conocimiento absolutamente indubitable y evidente solo se alcanza desde la razón. Para Descartes, la realidad puede ser construida desde la subjetividad individual autoconsciente. Para esto, se debe empezar por dudar de todo aquello que tras un examen o comprobación resulte ser falso. Esta es una recomendación, dice Descartes, de sentido común y un requisito mínimo que exige la razón. Se debe admitir solo como ciertas, o se debe admitir como ciertas, solo aquellas creencias que han sido revisadas y evaluadas por nuestra propia razón y no por instancias ajenas a ellas como la tradición, la autoridad o el prejuicio. Hay que admitir como verdadero solo aquello que se presenta ante mi mente con absoluta claridad, distinción y evidencia. La duda, dice Descartes, no sirve para descubrir verdades, pero sí la evidencia. Uno puede seguir creyendo en lo mismo,
tras haber descubierto la evidencia, pero ahora con conocimientos absolutamente fundados como consecuencia del ejercicio pleno de la razón. La duda pone en cuestión los conocimientos. Tiene como objetivo encontrar un conocimiento firme. Este conocimiento firme no debe extenderse a la vida práctica, a la conducta. En la vida práctica es inevitable seguir opiniones que son solamente probables. La duda no se aplica a todas las creencias tomadas de una en una, porque en nuestra mente tenemos miles o millones de creencias que nunca podríamos terminar de revisar todo. La duda se debe aplicar a los fundamentos de las creencias más que a las creencias mismas. Descartes y la educación. Descartes no escribió tratado alguno sobre educación o pedagogía, pero a partir de sus ideas, la manera de enseñar y la de aprender impuesto por la Iglesia católica y protestante fue puesta en cuestión para dar paso a la duda, esto es, al pensar. Quinto hecho relevante del Renacimiento o que aparejó el Renacimiento, la burguesía. En el siglo XVI se extiende por Europa el proceso orientado a reemplazar la superstición y el origen religioso del conocimiento por la razón y la investigación científica, como hemos señalado. Esto permitió el avance de la revolución industrial y del maquinismo, que originó cambios en el orden económico, político y social. Se sustituyó el régimen feudal centrado en la actividad agropecuaria y la autarquía por el comercio transmarino de esclavos, de especies, de oro, de diamantes, de piedras preciosas. Se extendió la manufactura, las fábricas, las finanzas. Esto aparejó el crecimiento de una nueva clase social que cuestiona y le disputa el poder a los señores feudales y a los caballeros al servicio del rey y de la alta jerarquía de la Iglesia católica. Tras las revoluciones burguesas de 1830 a 1848, que sobrevinieron a la restauración monárquica, luego de la derrota de Napoleón Bonaparte y el fin de las aspiraciones imperiales de Francia, la burguesía asume la dirección y el control de la economía y el poder político de las sociedades de Europa, en alianza con las monarquías decadentes que detentan el poder ideológico y con las dinastías que manejan el poder financiero. Esto se prolonga hasta el día de hoy.